Y ya está con nosotros la doctora Indiana Torres. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarla. Hola Ricardo, buenas tardes, con mucho gusto con ustedes nuevamente, un abrazo virtual a todo el público Radio Escucha. Doctora, pues ya estamos en la fase 3. Es como lo comentábamos hace ya varias semanas, pues es la fase más complicada, ¿no? Donde vamos a empezar a ver, pues prácticamente la saturación en los hospitales. Así es, esta temida fase finalmente llegó y tenemos que prepararnos para ella porque finalmente lo que importa, sobre todo esta fase, es que hay transmisión generalizada. Esta es la parte más importante, digamos, de lo que tenemos que ver porque, como tú bien dices, hay sobrecarga de los servicios hospitalarios, pero hay otra cuestión que es muy importante, que es lo que la define finalmente, y es que empiezan a haber brotes comunitarios. Entonces, esta mayor cantidad de contagios empieza a dispersarse, empieza a darse en lugares en donde pues no estaban y abarrotar los servicios. Esto tiene entonces que ver con algo que es muy importante y es, bueno, primero la invitación a todo el mundo a que pues se conecte todos los días a las 7 de la tarde a escuchar el avance y las recomendaciones que el doctor López-Gatell da en la televisión. Creo que esto es importante porque ahí puede entenderse mejor por qué es que se está haciendo todo. En esta fase es muy importante evitar los viajes, evitar viajes que no sean esenciales, porque perfectamente podemos nosotros mismos, sin saberlo, ser los portadores de el virus a lugares en donde no se haya dado. Entonces, creo que en esta fase de lo que se trata además es de que todas las medidas que ya se hubieran tomado se intensifiquen, o sea, todas las precauciones de las que hemos venido hablando a lo largo de estas semanas se intensifiquen. Y una cuestión que es muy importante a partir de lo que tú señalabas del abarrotamiento de los servicios hospitalarios es cuidar la salud en general, porque claro. Si no tenemos quien nos atienda o el miedo para asistir a un centro que normalmente nos estuviera asistiendo o tengamos que ir a otro porque el que teníamos ya está dedicado a la atención de COVID, pues nos complican las cosas. Entonces creo que los cuidados de la salud tienen que ser extremos, el evitar riesgos de caídas, el evitar quemaduras, el evitar este tipo de problemas que puedan hacer que finalmente tengamos mayores problemas. Y en esto, si tú me permites, Ricardo, adelante, doctora, por favor. Quisiera hacer una recomendación, porque parte de las cosas que desgraciadamente se han venido dando es el tener afección a partir del cloro, porque pues ya son varias las semanas que estamos manejándolo. A medida que se dice que se intensifiquen las medidas, parecería que es que hay que usar más cloro, y pues esto no es así. Entonces yo quisiera hacer un recordatorio de que el cloro es irritante y que nos puede causar distintos problemas, no solo de tipo contacto, digamos, porque no nos pongamos guantes para manejarlo, que es lo que debe hacerse, produciendo urticaria, ardor, comezón, sino que si tú te recuerdas, en una de las recomendaciones absurdas de las fake news estas que aparecen, estaba el que se hicieran gárgaras de sí, qué barbaridad. Cloro. Sí, y entonces sí. Esto es un absurdo, ¿verdad? Ahí es necesario el acudir a una unidad hospitalaria, porque no pasa solo por náusea o mareo, sino porque puede tener consecuencias más letales. Pero bueno, suponiendo que nadie hizo esto, ¿no? El problema es que también la inhalación del cloro puede provocar problemas. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que evidentemente los problemas van a variar de acuerdo al tiempo de exposición, al tipo de exposición que se haya tenido. Pero pueden haber problemas respiratorios relacionados a el mal uso del cloro, al mal almacenamiento del cloro,
Y como ahora todo le vemos cara de COVID, ¿verdad? Entonces, Sí. a la más mínima irritación de la garganta o al más mínimo problema respiratorio, pues ya estamos pensando que se trata de COVID y no necesariamente tiene que ser esto, ¿verdad? Entonces, sí creo que hay que hacer recomendaciones para el manejo de esto, que lo necesitamos, nuestro aliado para la limpieza de superficies, pero hay que evitar tocarlo, utilizar guantes, utilizar muy pequeñas cantidades de cloro. O sea, ya vimos que 100 partes por millón nos sirve para poder evitar el tener mayores problemas, y es efectivo contra el virus. Entonces hay que evitar inhalarlo mientras se limpia. Esto quiere decir que hay que tener ventanas abiertas, hay que tener cuidado con los niños sobre todo, no solo con el cloro, sino con todos los productos de limpieza, ¿verdad? Claro. Para poder hacerlo. Otra de las cosas que en esta intensificación de medidas a tomar pasa por las mascarillas, porque es lamentable seguir viendo el mal uso de las mascarillas. Entonces, una mascarilla se pone y se quita cuando ya no va a ser utilizado, pero no puede volver a reutilizarse simplemente porque ya no estoy en un espacio abierto. O sea, si voy a ponérmela, me la voy a poner, la voy a dejar mientras considere que puede haber algún tipo de transmisión, y después la voy a sacar y la voy a depositar en un lugar final, o si existe poco riesgo, puedo desinfectarla, puedo hacer que se deposite por 20 minutos en agua con jabón, si es simplemente porque salí a correr o qué sé yo. Pero pasa mucho que se agarra con las mismas manos, ¿no? Desde frente, y pues se vuelve a utilizar, o se pone por debajo de la nariz. O sea, cosas que hemos dicho mucho, pero que hay que estresar en estos momentos. Hay que quitársela, retirando las cintitas detrás de las orejas, de forma que se aleje de la cara para que no se toque la superficie que finalmente es la que puede haber estado contaminada. Se tiene que desechar de forma adecuada, y realmente considerar si es necesario utilizarlo, porque si no al final se convierte en un fomite, es decir, desde ahí mismo podemos provocar el contagio. Contaminarnos. Claro. Entonces, después de utilizarla, después de que se haya tocado, que se haya desechado, hay que lavarse las manos, como ya se ha dicho mucho, o utilizar el desinfectante con base de alcohol, ¿verdad? Oiga, doctora, esto nos lleva a un problema secundario, digamos, o que lo vamos a vivir en otra etapa, pero pues la gran cantidad de cubrebocas que habrá en la basura, en los contenedores. Ese es un tema, ¿no? Sí, es un total tema. Entonces, por eso es que lo recomendable es utilizarlo solo si es necesario, porque ahora con lo de las caretas se va a aumentar más todavía. Ves en la calle corriendo gente con caretas, o sea, tú dices, ¿como para qué? O sea, las formas de transmisión están totalmente establecidas, son aerosales, son gotas que vayan a entrar en contacto, pero no porque estén en el aire. Entonces, sino porque yo misma me los inoculo en los ojos, por ejemplo. Por ejemplo, andar en el auto con un tapabocas también es absurdo, no pasa nada. No tiene sentido. Ves a las personas con guantes, con cubrebocas y con caretas arriba de los autos, y realmente no tiene sentido. O sea, si una persona necesita salir a la calle, que se distancie de la otra persona 3 metros, y pues con eso no va a tener absolutamente ningún problema, no tiene para qué andar con todo eso, porque la contaminación es lo que sigue a todo esto. Y lo cierto es que si algo bueno dentro de toda esta tragedia ha traído en la pandemia, es la recuperación de la naturaleza en muchísimos lugares, a partir de la no movilización de no aviones, de no barcos, de qué sé yo. Oiga, doctora, aprovechando que estamos en el tema de los tapabocas, a ver, ¿qué recomendaría usted para un uso cotidiano, no para un uso en el contexto de ya tener a un amigo, a un familiar enfermo, sino de manera cotidiana? ¿Es mejor usar los de tela, los que tú te puedes hacer o los que puedes comprar, a los otros que pues sí los tienes que tirar finalmente, ¿no? Sí,
se pueden hacer perfectamente y pueden desinfectarse. Se lavan. Aunque yo te digo que esto, el problema es que da una falsa sensación de seguridad, porque el problema es el material con el que esté hecho. Por ejemplo, dentro de las pruebas realizadas, los filtros de café proveen más protección, por ejemplo, ¿no? Incluso ha aparecido un videíto ahí que está circulando en donde hacen con un spray para ver si pasa del otro lado o no pasa del otro lado, ¿verdad? Y el filtro es más poderoso. Más poderoso. De todas maneras, aquí el asunto es la valoración individual de si lo necesito. Claro. Porque si estoy pensando que lo necesito es porque no estoy cumpliendo lo primero que eso sí hay que cumplir, que es el quedarse en casa, ¿no? Sí, y creo que hay mucha confusión ahí, ¿no? No sé cómo lo vea usted, doctora, pero de pronto vemos la información que hay del gobierno federal, ¿no? Y es un poco coincide con lo que usted está comentando. Pero de pronto hay otros estados, otros lugares donde se impone el uso de el cubrebocas o de este tipo de situaciones. Y ahí es donde la gente empieza a confundir la situación, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo que no hay confusión. El cubrebocas efectivamente protege. Ahora, varía de acuerdo a la Constitución, y la Constitución, para empezar, pasa porque esté asegurada la nariz arriba. Claro. Porque estos cuadritos azules, por ejemplo, que son los que más se utilizan, pues no están cerrados arriba, ¿no? Entonces pasa por la necesidad que yo tengo frente a mi riesgo de exposición. Entonces, primero, por eso insisto, la primera cuestión es si realmente lo necesito. Sí, porque estoy en contacto con personas que potencialmente puedan estar, porque no cumplí con quedarme en casa, porque tengo la necesidad de salir al mercado, de ir a comprar comida. A trabajar. Esto es a trabajar, claro. Pero en esta cuestión del trabajo incluso tiene que aplicarse la sana distancia, porque el problema es que ves también en los trabajos como uno tiene cubrebocas, el otro no. Se aburrió de tener el cubrebocas puesto, pues ya se lo sacó. Sí, yo he visto muchísima gente que lo trae nada más en la boca. Sí. ¿No? O en el bolsillo. Bueno, pues sí, en el peor de los casos. En el bolsillo, y entonces de repente siente que o le ve cara de COVID al sujeto que tiene enfrente y se lo pone. Claro. Y esto no, pues es absurdo. O sea, por eso digo, si hay necesidad, porque existe el riesgo, porque voy a estar en contacto, tiene que ser un uso consistente, permanente y adecuado, ¿no? Con la colocación correcta, con la utilización por el tiempo que sea, porque incluso los cubrebocas N95 no es que puedan utilizarse permanentemente o sacarse y ponerse a gusto. Esto dura la jornada de trabajo y tiene disposición final. Hay ya reportes de que puede ser nuevamente esterilizado para que pueda ser reutilizado. Sin embargo, no tenemos esa posibilidad en este momento para decir que estamos reutilizando los N95. Claro. Wow, pues bueno, ya tenemos ahí un poco de más información. Creo que esto es algo bien importante porque es lo del día a día, ¿no? Es decir, ya cada vez vamos a usar más, ¿no? El cubrebocas ya prácticamente en transporte público, en lugares públicos, cuando vas al súper. Es más, cuando estás en cualquier contacto más o menos masivo, tienes que estar ya con el cubrebocas, eso es un hecho. Sí, Ricardo, pero yo quisiera... perdón que insista en lo mismo, pero es el hecho de que el cubrebocas puede dar una falsa sensación de seguridad. Claro. Si a eso no se le suma ni la sana distancia, ni el lavado de manos, ni el no tocarse la cara, porque puedo tener el cubrebocas y resulta que me autoinoculo con mis propias manos. Claro. ¿Sí? Sí, estoy pensando, por ejemplo, que en uno de los casos más cotidianos, y creo que es más complejo, el transporte público. No se puede guardar la sana distancia. Sí, si cumplimos, quienes no tengamos que salir a trabajar, quedarnos en casa, y quienes sí tengamos, hacerlo. Pero el transporte público se llena solo en la medida en que no se cumpla el quedarse en casa. Claro.
Bueno, sí. O sea, nosotros no tenemos, por ejemplo, la situación del metro de la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, en ruta puede haber mayor cantidad de personas en horas que puedan ser pico, pero ahí es en donde tiene que quedar claro. establecido el llamado de la realización de actividades que no sean esenciales para todos los sectores, ¿verdad? Claro, sí, digamos, ese es como el escenario en el que tenemos el escenario que tenemos que lograr, ¿no? Pero bueno, es importante lo que dice, sí hay que subrayarse, nos puede dar esa sensación, ¿no? De falsa seguridad, y creo que eso es algo que hay que tomar siempre en cuenta. Pero vamos concluyendo, doctora, ¿cuáles son, y en términos generales, los cuidados? Son prácticamente los mismos desde que inició la pandemia. Lavarse las manos continuamente, no tocarse la cara, pues desinfectar los instrumentos. El teléfono es un medio de contagio tremendo, ¿no? Tremendo. Y yo quisiera, para terminar, porque bueno, sí, efectivamente hay muchas personas que tenemos que salir, lo que sea, pero hay que proteger y cuidar a los adultos mayores. Claro. Esto sí tiene que ser realmente dicho una y otra vez, porque estamos viendo cómo la mayor mortalidad se está produciendo en este grupo. Entonces, si hay que salir a trabajar, pues en la medida de lo posible ver familiarmente que sea el más joven el que salga a trabajar, y que cuando regrese permanezca lejos y con todos los cuidados de un adulto mayor. Efectivamente, creo que esa es una recomendación importantísima. En cuestión de artículos de literatura que se haya dado la última semana, ¿algo que quisiera comentar, doctor? Sí, que también ha servido como de noticia falsa, y es el que ha circulado el daño del SARS-CoV-2 no es a los pulmones, sino que produce alteraciones hematológicas. Esto es así, pero no es porque no se hubiera descubierto antes. Los procesos sépticos todos traen alteraciones en los procesos eritropoyéticos. Entonces, esto no es que sea nuevo, es que simplemente hay que estresar que parte de la respuesta que el organismo tiene de forma desordenada ante el virus, que es lo que finalmente ocasiona la muerte, también puede ser atacada desde esos factores eritropoyéticos, esos factores que alteran la sangre. Bueno, pues eso también es importante, estar al día con las publicaciones. ¿Algún llamado especial para la comunidad universitaria, doctora? Que avancemos en el trabajo al que nos debemos de academia para los estudiantes, no volviendo a las instalaciones universitarias, haciendo todo lo que sea posible para que con la mejor calidad, con la mejor capacitación que podamos tener, le demos lo mejor a los estudiantes. Así es, le agradezco muchísimo su tiempo, doctora, y bueno, pues ya todos los martes estaremos por acá haciendo una actualización de la información. Le agradezco mucho y le mando un fuerte abrazo virtual. Gracias, Ricardo. Un abrazo y cuidémonos mucho quedándonos en casa. Así es. Bueno, pues ahí están las palabras de la doctora Indiana Torres, querida amiga, y que es una de las voceras junto con la doctora Lili Cedillo de la Comisión de Seguimiento de esta pandemia. Estamos muy atentos a las publicaciones que se dan en el aspecto científico, académico,